Bueno, y ya estamos con Pedro Rosenblatt. Nosotros lo conocemos aquí por El Cadete y Ofelia Fernández. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Hola. ¿Cómo están? Ahora no se dice más precandidatos ni nada de eso. Me dijo Guado, hoy le dije a Guado, ¿vos sos precandidato? No. Ayer. Sí, yo estoy caminando. Y bueno, qué sé yo. Parate, así hablamos mejor. Decía Claro. yo. Nosotros estamos caminando también. Ustedes están Roberto. caminando. Estamos caminando a la ciudad. Claro. Correcto. Pero también es precandidato. ¿Eh? Pero también es precandidato. Y a mí me da la impresión de que sí, pero ahora me tienen confundido, ¿viste? Bueno, hasta el día del cierre de listas uno dice precandidato porque no está nada definido en términos concretos. Claro. Pero lo cierto es que tenemos una intención y una voluntad y lo estamos manifestando públicamente. ¿Y cómo es? Ya vi un montón de fotos, cada vez veo más gente alrededor de ustedes en las fotos. ¿A dónde es eso? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, nosotros hace aproximadamente un mes decidimos arrancar algo que llamamos gira de básicas. Le dijimos básicas, pero son espacios de participación política que puede ser una unidad básica, puede ser un sindicato, una casa popular, puede ser un centro cultural, donde nos decidimos a discutir con la militancia del distrito, de la ciudad de Buenos Aires, una propuesta política colectiva para disputar la hegemonía del macrismo de abajo hacia arriba. Es decir, no quedarnos esperando a que se defina la estrategia en un despacho, sino tratar de invertir ese orden y construirlo justamente con las bases militantes de nuestra fuerza política, que si bien porcentualmente en las últimas elecciones no fuimos mayoría, somos un montón, ¿no? Claro. Somos muchísimos. Es bueno el punto porque me da la impresión de que se corre el peligro en el frente de todos de que la dirigencia elija un candidato que no tiene bases. Sí. Sí, creo que está esa opción y sobre todo una cosa, para mí hay una relación rara con los tiempos en el distrito, porque de alguna manera vos venís, perdiendo la elección hace ya mucho tiempo, hace 16 años, de alguna manera estamos ya por los resultados del 21, pero también por cómo más o menos se calcula que viene la mano este año, pensando más en disputar el segundo o tercer lugar que el primero o segundo. A nosotros, como militantes del distrito, nos agarra una cosa de desesperación, de decir hay que movilizar algo de nuestra fuerza política, algo de qué cosa distinta se puede armar o de cuáles son las discusiones abiertas en la fuerza en la ciudad de Buenos Aires. Y la sensación es que, bueno, no sé, por el contrario, la intención de la que teníamos conocimiento era ir a una lista única, que anunciaron en una foto en un despacho, y una lógica que para nosotros aleja o nos deja más lejos de participar y construir algunos diagnósticos sobre también qué tenemos que mejorar nosotros mismos, digamos, ¿no? Para volver a disputar y tener vocación de mayoría en la ciudad de Buenos Aires, que es una cosa importante. Sobre todo porque nosotros no creemos que existan dirigencias malas y bases militantes todas buenas, ¿no? Todo, como decía Cristina, todo está concatenado, todos somos consecuencia de los mismos aciertos y los mismos errores, y creemos que nuestra conducción nos está convocando a esto, a dar la discusión, no a quedarnos esperando, sino a dar esta discusión, a formar parte de eso, y que agarrar el bastón de mariscal sin pegárselo por la cabeza a ningún compañero implica no ser candidato, sino dar un paso adelante en la voluntad de discutirlo, de discutir cuál es la estrategia, de discutir cuál es el armado, cuál es la construcción política en un distrito en donde el macrismo construye su hegemonía que después proyecta a nivel nacional. Nos cabe una responsabilidad no solamente como peronistas o como porteños, sino como argentinos, ¿no? Porque desde este distrito ellos después se expanden, y ya lo hicieron una vez y tienen la intención de hacerlo de vuelta, de hacerlo a todo el país, diciendo queremos hacer en el país lo mismo que hicimos en la ciudad. Bueno, nuestra responsabilidad es marcar cuáles van a ser los problemas, aunque todos los argentinos lo conocen, del macrismo gobernando, ¿no? Da la sensación de que es un distrito, digamos, el de la capital federal, el de la ciudad de Buenos Aires, difícil de leer para este espacio, ¿no? No sé cuál es el diagnóstico, entiendo que hay un montón de gente que, por ejemplo, que vive acá en la ciudad de Buenos Aires, digamos, del palo progresista, pero que no manda a sus hijos a los colegios públicos, que no va a los hospitales públicos. Entonces, ¿cómo se arma y qué es lo que están escuchando ustedes de esta gira de las básicas y de los centros culturales? De propuestas de la gente que vive acá en la ciudad de Buenos Aires. Mirá,
Si me permitís. Nosotros discutimos una hipótesis que sostiene que como esta es una ciudad refractaria al peronismo, nosotros tenemos que tener una construcción política que esconda nuestra identidad, que matice nuestra identidad y que vaya a buscar a esos sectores moderados. No porque no creamos que haya que ir a buscarlos, digamos, porque por supuesto que a nosotros nos interesa ser mayoría, pero confiamos mucho más en la capacidad persuasiva de un militante convencido que en un eslogan, en una campaña o en un candidato quede bien en la televisión. Nos parece que incluso en este contexto donde tenemos a la principal dirigente política del país proscripta, no necesitamos o no vamos a encontrar soluciones si los dirigentes se encierran en un despacho a discutirlo entre ellos. Justamente creemos que hay que abrir los canales de participación, sumar militancia a esta discusión, sobre todo, esto Ofelia lo explica mucho mejor que yo, porque en este distrito, en todo el país, pero bueno, estamos hablando de la ciudad, existen experiencias de organización, políticas y sociales que son muy eficaces y efectivas en la resistencia al macrismo. Y no me refiero a la resistencia electoral, sino a la resistencia incluso de gestión, que frente al abandono del macrismo en distintos sectores, las organizaciones libres del pueblo responden, tienen soluciones concretas. Y nos parece que tenemos que poner en estímulo ese músculo militante que existe. El peronismo de la ciudad aporta muchísimos votos a la elección nacional. Somos muchísimos los peronistas de esta ciudad y creemos que si logramos construir una propuesta que motive a las bases más que a las dirigencias o a los canales de televisión, bueno, queremos intentarlo por lo menos, Gaby. La verdad que no tenemos la verdad absoluta y no es una garantía de resultados, pero sí de medios. Sí, y un poco además el planteo, bueno, usé justo recién la palabra, el planteo es, además de lo que hace siempre, tenemos que hacer otra cosa, no por impugnar lo que construimos hasta ahora, sino por intentar, la discusión que hay sobre, por ejemplo, si esta es o no una ciudad gorila, y si entonces lo que conviene es poner candidatos que no parezcan kirchneristas, que tengan que ver cada mañana cómo mide Cristina para ver si la nombran o no la nombran. Bueno, armar una cosa de identidad bien propia en la ciudad de Buenos Aires, que a la vez sea, una cosa creativa en relación a los diagnósticos sobre la ciudad y cómo encarar la propuesta del programa, pero sobre todo muy identitaria, y ver cuán ideológico, identitario es el problema, y medirlo, intentarlo. No tenemos ni idea de si tenemos razón, no tenemos ni idea de si esto tiene sentido o no. Lo que sentimos es queremos invitar a los demás a entusiasmarse, con la disputa por el distrito en lo particular, porque sentimos que hay una oportunidad ahí. En función de lo que decía Pedro, nosotros, evidentemente no tenemos el Estado de la ciudad, ni contamos con él en casi nada. Evidentemente el Estado está al servicio, es un facilitador de los intereses del mercado en la ciudad de Buenos Aires en casi todo, pero hay otra cosa en el medio, y por suerte, que es la organización comunitaria, que son en general militantes que a voluntad y con mucho compromiso sostienen espacios que generan respuestas tangibles a esos conflictos o problemas que hay en la ciudad de Buenos Aires. Desde a la crisis educativa, de la deserción escolar y la falta de vacantes, jardines comunitarios, bachilleratos populares, brigadas educativas, apoyo escolar, alfabetización, desde a la falta de una política de residuos, cooperativas de cartoneros y cartoneras, promotoras ambientales, y así podemos seguir nombrando. Yo creo que tenemos una militancia que tiene que contamos con militantes, que eso es lo que tenemos y que tiene que estar en el centro de nuestra propuesta política, que tal vez hasta a veces esa militancia o esa organización o esas casas populares están más cerca tal vez de los vecinos y vecinas de la ciudad que incluso nosotros los legisladores, no porque no tengamos un despliegue territorial, sino más cerca como son más reconocibles como gestores de la realidad, porque nosotros evidentemente no tenemos capacidad de realización, no por decisión nuestra, sino porque ellos tienen mayoría. Bueno, encontrar dónde tenemos demostración de otra ciudad de Buenos Aires más solidaria, que construya algo. Y creo que nuestra fuerza esconde parte de eso, porque se subordina a la idea de que de que esa movida está ya demasiado estigmatizada, que hay que ir con una cosa más lavada. Bueno, no sé, ideas que tal vez están bien, por eso queremos que haya paso, y que lo discutamos, que abramos esa discusión al resto y veamos si sirve, pero sobre todo que nos movilicemos si vemos que la cosa puede salir mal, que no vayamos inertemente a hacer lo mismo y tal vez y probablemente fracasar en el camino. ¿Cómo se ha convertido en parte del debate si hay paso o si no hay paso en un país en el que hay paso? Porque claro, el kirchnerismo impuso la paso. ¿Por qué estamos discutiendo si puede haber paso o no puede haber paso?
Buena Mira, pregunta, realmente. sí, es buena la pregunta. A mí me parece varias cosas. Primero, nosotros no entendemos la PASO como la entiende, digamos, un liberal, en sentido que para nosotros la democracia no es solamente ir cada 2 años a votar. Queremos que haya una discusión sobre cuál es la propuesta política que tiene el peronismo en la ciudad para disputarle no la elección, sino la hegemonía al macrismo. Y creemos que la PASO es una herramienta para eso. No para que la gente vaya en agosto y vote, sino para que se sume a discutirlo. Eso nos parece fundamental. Y sobre todo también porque es algo muy básico y elemental. Nosotros en el 21 fuimos sin PASO y con un candidato no peronista y estuvimos más cerca de salir terceros que de salir primeros, y ahora todo iba camino a repetir ese mismo esquema, sin PASO y con un candidato no peronista. Y nosotros no pretendemos que toda la fuerza política se encolumne detrás de nuestra propuesta. Lo que decimos, compañeros, con todo respeto, no queremos encolumnarnos detrás de eso, porque evidentemente no es el triunfo lo que están buscando. Por lo menos hay sectores de la dirigencia que queda claro eso. ¿Hay notan algún prejuicio respecto a su juventud? Sí. La verdad que sí, y es Probablemente. válido, ¿no? La verdad que uno no va a negar una condición que es obvio. Ofelia tiene 23 años, en el 19 se convirtió en la legisladora más joven en la historia de América Latina. Podrán. Sí. Ahora, yo nunca escucho, cuando veo en las redes dando vuelta un Sí. discurso en la legislatura, seguro que es de ella. Sí, claro. ¿Y eso significa que no debe haber otros que llamen la atención? No sé, yo digo, la verdad. No es que creo sos una capa en las redes, me parece. No sé Por qué algo lo pasa. suben. Yo sé que hay, bueno, digo, creo que en el bloque hay compañeros y compañeras muy valiosos que, digo, que, o al menos yo igual no. Pedro siempre me habla de viejos bloques de la legislatura y dice, este es el mejor. Y cuando yo empecé a militar, el presidente de nuestro bloque era Diego Kravets. Sí, O sea, pero claro, imagínate. está Marubiel. Quiero decir que estás diciendo- Estás diciendo Sí, sí, algo sí, que interpela, porque por algo se mueve, digo, es así. Uno puede claro. gustarle o no gustarle las redes, pero... Y creo que en parte es mi juventud lo que construyó una representación propia para un sujeto que no estaba tal vez representado como tal, en términos de perfiles o en términos de recorrido, demás. Yo creo que de todas maneras, bueno, la ciudad es un territorio difícil que no sé si es, yo creo que hay en el bloque gente muy valiosa, muy creativa, poniendo mucho por, como por quebrar como el blindaje o la normalidad de la legislatura. La verdad es que la gente no conoce legisladores en general tampoco, ¿no? Ujú. Digo, y así como los míos destacan, soy la más puteada de todas las cámaras, así que como te digo una, te digo la otra. Pero en realidad es porque no se conoce las definiciones de ese espacio, porque la política de la ciudad de Buenos Aires no se discute como tal, o no es la más interesante discutir, ¿viste? O sea, incluso seguramente hasta para nuestra propia militancia, y eso es lo que queremos cambiar o llevar a otro lugar. Hay gente que piensa que soy diputada nacional porque ni sabe lo que es la legislatura, digamos. Claro. Ofelia no lo va a decir porque queda mal, por supuesto, pero yo que estoy caminando con ella, es realmente muy potente lo que pasa. Con su representación, no solamente en los sectores juveniles, y efectivamente nosotros somos quienes le estamos poniendo la cara a un armado que incluya a compañeros y compañeras que no tienen nuestra edad, ¿no? Que son también más grandes. No nos interesa que esta construcción... Y más chicos. Y más chicos también, que se pueda encasillar. No queremos ser solamente una lista joven para nada. Nosotros advertimos que había algo que no nos conformaba del armado de nuestro distrito y decidimos dar un paso adelante en ese sentido. Y hay algo muy potente también que me parece importante destacar y que ella no lo va a decir, y es que Ofelia tranquilamente hubiera podido renovar su banca en una lista de unidad. No está haciendo esto por una aspiración personal. Y me parece que cualquier compañero o compañera que esté mirando lo sabe esto. Si se armaba una lista de unidad para sacar los 25 puntos de siempre, Ofelia tranquilamente hubiera podido encabezar un lugar donde le garantizaba renovar. Y sin embargo, pone en juego su banca, digamos, en pos de un posicionamiento colectivo que cree que va a ser beneficioso para toda nuestra fuerza política. Y yo acompaño ese posicionamiento. Bueno, pero y además, de hecho, creo que haciendo esto hasta podemos estar totalmente equivocados en el diagnóstico sobre lo que hace falta y y que nos vaya pésimo en una paso y ni siquiera entrar, y bueno, lo habremos intentado y no vamos a estar arrepentidos y habremos corroborado algunas caracterizaciones sobre la ciudad de Buenos Aires o sobre este electorado. Pasa por otro lado, evidentemente, la cuestión que es la de movilizar esta posibilidad
en la ciudad de Buenos Aires y ni siquiera creemos que somos necesariamente los mejores para hacerlo. Nosotros sentimos que si eso no está, lo tenemos que hacer. Digo, suene mejor, suene peor, nos ocuparemos de construir la fuerza que esto necesita para que, digo, nos tomen en serio, para que se entienda, digo, claramente cuáles son esos matices, nuestras prioridades, nuestro programa, cómo queremos dar esa disputa en lo local, pero si hay otros, si hubiese otros compañeros y compañeras dispuestos a hacer una campaña con una identidad auténtica, transparente, kirchnerista y renovadora en algún nivel, iríamos y lo seguiríamos con amor y pasión, como pueden ser Mariano o otros actores del distrito. Y en la medida que eso no pase, no queremos perder tiempo y queremos consolidar lo que nosotros pensamos o creemos de la ciudad, pues si no es no hacer nada y después quejarse, que es algo que se estila mucho. Claro. Hay algo que pasa en varios distritos, entre ellos el de Capital, que es que está tan estigmatizado el kirchnerismo que la gente que los candidatos no se atreven a hacer lo que hiciste vos recién, que ratificaste que sos kirchnerista. Mirá, bueno, Roberto. Por lo menos lo obvian. Claro, no te lo tengo que contar a vos ni a ningún compañero del Destape, porque creo que la audiencia que te banca, que nos mira, lo hace justamente por eso, ¿no? Y muchas veces en el mundo de la dirigencia, de algunas encuestas, de algunas terminales mediáticas, el kirchnerismo es mala palabra, la estigmatización sobre Cristina, pero no solo sobre Cristina, y Cristina lo dice mucho esto, ¿no? Y lo vimos ahora con los fallos de la Corte sobre San Juan y sobre Tucumán. Tiene que ver con la organización popular, y muchas veces nos mordemos la cola porque las organizaciones sociales, los sindicatos, son tan estigmatizados que a la hora de construir una campaña se busca que el apoyo, porque obviamente tienen un músculo militante fundamental para encarar cualquier proceso político, pero en la foto buscan esconderlos un poco. Y la verdad, nosotros lo mejor que tenemos en nuestra militancia son la fuerza viva de la sociedad, las organizaciones libres del pueblo, los sindicatos, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, los militantes, las militantes, y nos cae una responsabilidad porque así como en el 2019 todos, y cuando digo todos me refiero a los que estamos acá y los que nos están mirando, no sentimos artífices del triunfo, bueno, también nos cabe una responsabilidad en que este gobierno no haya salido como nosotros queremos, ¿no? La verdad peronista número uno es que la verdadera democracia es aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo decide y respeta una sola voluntad que es la del pueblo, defiende un solo interés que es el del pueblo. Para eso existen dos dimensiones. Primero, que el gobierno haga lo que el pueblo decida, pero después también que el pueblo se manifieste. Y el pueblo se manifiesta a través de las organizaciones populares y nosotros no queremos esconderlas, al contrario, queremos construir colectivamente una propuesta. No le colocamos a la militancia el lugar pasivo de repartir un volante, sino justamente de discutir qué dice ese volante. Porque si no nos enteramos por Twitter o por los medios cuál es la estrategia, cuál es la lista, y bueno, vayan, bajo la lógica de, bueno, los nuestros ya nos votan, ¿no? Pero no alcanza con que nos voten, ¿no? Necesitamos una fuerza que esté dispuesta a dar esa discusión en la calle, a entusiasmarse con una propuesta política, con una lista, y estamos buscando eso. No te digo que se nos abalanzan en las calles diciendo por favor sean, pero estamos intentándolo. No, pero ¿cómo? Cuenten un cacho cómo les está yendo, digamos, cuando están yendo ahí a los centros culturales, a las básicas, a todo lo que están recorriendo, y además cuál es el cronograma, es decir, que cuánto tiempo más van a hacer esto, después qué es lo que... Sí. No, pero lo que quiero decir es después, ¿en qué momento, digamos, se sientan a pensar, bueno, cuál va a ser digamos, hay algo para presentar programático? Sí, a ver, o sea, ya lo estamos pensando, obviamente, y siempre, digo, y bueno, al menos yo además soy legisladora hace 4 años, siempre lo estuve pensando de alguna manera, no tal vez trasladado a una campaña, pero eso siempre está ahí. Las instancias que estamos teniendo, la gira de básicas, nosotros, nuestra regla de esto es, si nos invitan, vamos. O sea, también abro a las invitaciones que puedan aparecer. No, pero estamos yendo a todos lugares a dar esa discusión, digamos. Y eso creo que nos va a venir bien hacerlo siempre y tomamos la definición de no parar de hacerlo. Obviamente en algún momento se vendrá otra etapa. Ahora nosotros lo que estamos haciendo es impulsando intentando corroborar este diagnóstico, a ver si estamos exagerando, o si también puede ser, capaz estamos muy caprichosos con cómo funciona la fuerza en la capital. Nuestra sensación, después de haber hecho ya una buena cantidad, haber recorrido una buena cantidad de espacios y hablar con tantos compañeros, es que no. O sea, que hay otros y otras en esta misma idea, que nosotros empezamos esto
por una preocupación, ahora lo seguimos porque tenemos un entusiasmo. Digamos, creo que eso le pasa también a la gente que viene y conversa y con la que conversamos. Así que está saliendo bien. Y es eso que decía Pedro, nosotros también queremos, creo que independientemente de si esto que estamos armando es lo que termina pasando, lo hacemos nosotros, no lo hacemos nosotros, no dejan de hacerlo, no dejan de hacerlo, una serie de elementos que están por ahí dando vueltas, sí estamos seguros de que, encontrarse de esta manera, construir en esta lógica, nos entusiasma a nosotros, entusiasma a la gente, y sabemos, y no es demagogia, o sea, creemos en lo que Pedro dijo recién, o sea, creemos que un militante convencido es el mejor aparato de campaña que tenemos, pues somos locos, o sea, cuando nos desesperamos, Claro. cuando nos convencemos, nos desesperamos y vamos y lo intentamos contagiar. Entonces, incluso si esta ciudad fuese gorila, estoy segura de que de la misma manera que a nosotros alguien nos invitó al peronismo, nos invitó al kirchnerismo y nos enamoró después con esa propuesta y nos hizo hacer un pacto de vida con la militancia, nosotros podemos hacerlo con otros y con otras. Pero para eso, creo que tenemos que construirlo de esta manera y abrir la discusión a tiempo, que sea más que electoral, ¿no? Y creo que a nosotros nos toca hacerlo en la ciudad de Buenos Aires, en donde eso parece estar cada vez más lejos de ser una realidad, como algo por el que un militante dice, che, me preocupa cómo cierra la ciudad, cómo va a ser la campaña. Generar algo de eso. Nico, perdón, quiero agregar una cosita cortita. Axel lo dice mucho, cuando se selló la unidad dirigencial, era algo que él ya percibía que era una demanda de las bases, ¿no? Cuando él empezó a recorrer la provincia, finalmente, bueno, todos confluimos en una propuesta de unidad, pero Axel lo señala, era algo que ya se demandaba. Nosotros no estamos viendo eso, la verdad. No te digo que recorre todo el país porque es mentira, pero estamos recorriendo la ciudad y no vemos que nos dicen, che, fijémonos cuál es el candidato que mejor mide en las encuestas y vamos todos atrás de ese. Y además de que no vemos que esa es una demanda de las bases, Cristina nunca nos convocó a eso. Nunca nos dijo, chicos, miremos las encuestas y el que mejor mide, vamos con él. Por lo menos, si hay algún discurso de Cristina que diga eso, bueno, me retractaré y pediré disculpas. Yo no lo recuerdo. No. Ayer vimos en las provincias donde se votó que hay o que aparece haber una diferencia muy marcada entre la percepción que tiene la gente de sus realidades locales, que evidentemente evalúa de una forma, con la evaluación que hacen de la realidad nacional, que evalúan de otra muy distinta. Y gran parte del problema que ha tenido el peronismo, el Frente de Todos, Frente para la Victoria antes en la ciudad de Buenos Aires, fue discutir cuestiones de la ciudad. En general, en la ciudad se termina haciendo campaña a favor o en contra de cuestiones nacionales, lo cual incide en el resultado también, como lo vimos en los últimos fines de semana. ¿Qué se puede hacer para tratar de sacar ese chip y de poner a los candidatos de la ciudad, incluso sobre todo a los de la oposición, a discutir cuestiones de la ciudad y no a discutir el kirchnerismo, la derecha? Claro. Me animo a responder dos cosas. Primero, este distrito, como todos, está obviamente integrado a un conjunto, que es la República Argentina. Ayer yo los escuché cuando hacían la cobertura y tanto los gobernadores como, por ejemplo, Guado, señalaba que efectivamente hay un reconocimiento a las gestiones provinciales, pero que hubo un fuerte apoyo del gobierno nacional en lo que es un programa federal, ¿no es cierto? Por lo tanto, también vemos que en la ciudad de Buenos Aires, cuando al país le va mejor, a los porteños y porteñas, y no solo porteños y porteñas, porque en esta ciudad viven personas de todas las provincias y de todos los países latinoamericanos, pero a todos los que vivimos en esta ciudad nos va mejor. Eso es algo evidente. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con que muchas veces, Nico, incluso los propios compañeros, señalan que el pelado labura, ¿viste? No, pero la reta gestiona bien. Y lo cierto es que eso es mentira. ¿Es mentira? Es absolutamente mentira, porque teniendo la misma población, desde el censo de 1947, que en esta ciudad vive la misma cantidad de gente, tenemos un presupuesto que es de ciudades escandinavas y no logran resolver los problemas más esenciales. No te estoy hablando de grandes cosas, digamos, cuestiones vinculadas a lo señalado Ofelia, vacantes en las escuelas, hospitales, subtes, que ya se renunció directamente a por lo menos incluso discutirlo. Dice el macrismo que como no podemos acceder al crédito, no se pueden hacer grandes obras. Habría que preguntarse por qué no podemos acceder al crédito, pero nos parece que uno tiene que hacer las dos cosas. Por supuesto, discutir las cuestiones vinculadas a la ciudad, y cuando nosotros hacemos esta recorrida de básicas, con lo que nos encontramos es con demandas concretas y digamos,
Desde un bache, una escuela, un hospital, hasta, una discusión más de coyuntura política. Y me parece que son las dos cosas. No hay que renunciar a ninguna de las dos. Lo que sí, tampoco hay que renunciar a nuestra identidad. Nosotros tenemos una identidad política de la cual nos sentimos orgullosos. Tenemos una historia que nos hace, inflar el pecho. Yo he escuchado acá hace algunas semanas que se decía, no es cantando la marcha que vamos a ganar la ciudad. Probablemente, ¿no? Eso también es una subestimación a que los peronistas es lo único que hacemos. Tampoco es escondiendo la marcha que vamos a ganar la ciudad. Porque eso es lo que hacemos. Y cuando cantamos la marcha se nos llena de alegría el corazón a nosotros. Y cuando uno se entusiasma con algo, tiene mucha más capacidad de salir a convencer. Uno no puede convencer a nadie de lo que no está convencido, salvo que sea un cínico. Y nosotros queremos apostar a eso. Y respondiendo concretamente, creo que hay un montón de problemas que tiene esta ciudad. Creo que, como decía Ofelia, que tenemos en este momento un bloque de legisladores muy bueno. Tenemos compañeros y compañeras realmente muy valiosos dando esa discusión. Hay un montón de propuestas. Y muy laburantes también. Porque y militantes, Gaby. Sí, y militantes, pero también laburantes. Digamos, hay gente que, que estudia un problema, que trata de aportar soluciones. Lo que pasa que, digamos, la legislatura, después ya sabemos, ¿no? Es la escribanía de la reta, pero este es otro cantar. Pero digo, hay mucha gente muy valiosa en el bloque. Hay un tema que en la Ciudad de Buenos Aires se ha vuelto determinante porque para la mayoría es el mayor gasto mensual, que es el alquiler. Es decir, si vos pagás el alquiler, tenés que achicar el gasto en todo lo demás porque te lleva la mitad del sueldo, porque te lleva más de la mitad del sueldo, y que va creciendo en relación al sueldo. Es decir, cada vez lleva un porcentaje del ingreso mayor. ¿Han trabajado sobre el tema? Bueno, claro, para mí es el tema de la Ciudad de Buenos Aires y el tema del momento, por lo mismo que decís. Además me preocupa generacionalmente porque esos números, el promedio para la gente joven es del 60% del sueldo puesto en el alquiler. Es una cosa ya demasiado extrema, me da la sensación. Y aparte me consta, digo, no sé, por mí, por mis amigos, demás, que es cada vez más jodido incluso encontrarlos. Bueno, en fin. Sí, somos creo que no hace falta nosotros. creo que no hace falta explicar por qué es un problema. Obviamente, y además lo engancho con lo que preguntabas antes, creo que, es importante en la ciudad también lograr ofrecer más ideas que denuncias, digamos, y encontrar agendas para, incluso exportar a la agenda pública como hacen ellos, ¿no? Como creo que los personajes de derecha, ultraderecha que crecen electoralmente en la Ciudad de Buenos Aires, lo que tienen, la señal más preocupante para mí que traen a la situación es que eligen la agenda de todos los demás, incluso de nosotros mismos, fue semana pasada venta de órganos, semana anterior dolarización, digamos, como están corriendo. Desde la Ciudad de Buenos Aires corren el límite de lo posible y lo exportan nacionalmente. Yo creo que tienen ese rol como un rol complejo. A mí lo que me preocupa es que nosotros solo tengamos reflejos defensivos ante esa situación de lograr explicar o refutar esas agendas, lo cual está bien, pero tenemos que construir agendas propias con la misma imaginación, credibilidad y disrupción también, ¿no? Como confiar en que tal vez cosas que hoy suenan mal o suenan a mucho, pueden ser convincentes, y creo que para discutir la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires tenemos que amigarnos con eso, con herramientas que tal vez no tiene, que tal vez al principio suenan raras, pero que tenemos que convencer en ese sentido, pues la gran deuda del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene, estuvieron 16 años fingiendo demencia con que los gobiernos locales tienen un quehacer en ese sentido y una obligación, que es la de legislar sobre el uso de la tierra, sobre el uso del suelo, sobre qué y cómo se construye y para qué sirve. Los tipos se ocuparon de que se pueda construir muchísimo en la Ciudad de Buenos Aires, ya sea rematando la tierra pública, ya sea con códigos urbanísticos, con normas, lo que sea, para nada. O sea, para generar una reserva de valor para un sector muy privilegiado de la población. Y la verdad eso es un problema porque tenés la misma población hace décadas, más construcción y más déficit habitacional, más gente viviendo en barrios populares, más gente viviendo sin nada, más gente no pudiendo pagar el alquiler. Entonces las hay propiedades se venden como una manera de poner la plata en algún lado. En vez de poner dólares en una caja de seguridad, haces un edificio, lo dejas vacío. Claro. Y el macrismo también es muy blanquear guita también, ¿no? Claro. Hay una frase que dice que es tipo, tiene 4 paredes, una puerta, una ventana, pero no es una casa, es una caja de ahorro. Claro. Y el macrismo es muy hábil en emparentar
digamos, o en maquillar como que es lo mismo, la persona que logró a lo largo de su vida, por diversas posibilidades, tener 2 o 3 propiedades, con los especuladores inmobiliarios que construyen edificios enteros para Airbnb, ¿no? Entonces pareciera que cuando uno quiere avanzar sobre un sector, lo Se que está quiere... metiendo con el ahorrito del abogado de toda Y Diego RJ habla de toda tipo, la la vida. figura mitológica, una Del de la viejita que toda su vida... Que antes hizo no era sé así, qué. ¿eh? Claro, obvio. La concentración del ingreso, fundamentalmente el fuerte crecimiento del campo, hizo que esos tipos construyeran edificios para poner la guita en algún lado, porque hay que decir también que es un país donde es difícil ahorrar Obvio. en moneda local, pero lo hemos naturalizado. Así como naturalizamos que los silos estén llenos y las panzas estén vacías, naturalizamos que Total. los edificios estén vacíos y la gente esté durmiendo en la calle. Sí, Exacto. claro, además digo, creo que ahí hay una cosa que es que en relación a esto último que decías, obviamente que digo que la vivienda funcione como reserva de valor puede responder y responde obviamente a cuestiones macroeconómicas, inflacionarias, monetarias, Alquilala. nacionales, pero los gobiernos locales tienen herramientas para generar una política contracíclica que, como conoce el problema, piensa en que se construya en función de otro tipo de lógica inmobiliaria o habitacional, porque justamente sabe que existe ese problema. Digo, la verdad es que el problema de la vivienda y de los alquileres está siendo global. O sea, a mí me aparecen, desde que lo empecé a estudiar, noticias de todos los países todo el tiempo, teniendo como este conflicto. Todos inventan cosas que valgan la pena. Acá, nada. Entonces, digo, y siempre son los gobiernos locales los que en general llevan esa iniciativa. Bueno, ahora el gobierno nacional de España está como teniendo una cosa muy activa en ese sentido, pero antes la tuvo Barcelona. Digo, le corresponde a la ciudad de Buenos Aires hacerse cargo de este drama que ahora ya explotó por los aires, pero yo no pienso aceptar que la lógica sea como en los últimos anuncios que hicieron, mira, bueno, esto es una selva, te ayudo a entrar a la selva, tipo, te presto una liana. No, la verdad hay que, construir una política de vivienda que corte, que corte la liana, que deje de ser una selva, claro. que sea, de que acceder a una vivienda sea un derecho como lo declara la Constitución de la ciudad. Salvo que sean socios, ¿no? Que es una posibilidad, ¿no? Che, cuéntenme de candidatos nacionales, paso sí, paso no, que lo decida Cristina, que no lo decida Cristina, que sea Cristina, ¿qué ven de todo eso? Mira, Deben hablar entre ustedes de eso. Sí, claro. Permanentemente. De hecho, deberíamos empezar a hablar de otras cosas, Roberto. Mira, yo vi cuando las últimas 2 veces que vino Juan Grabois acá, no vi Increíble. solamente la entrevista, sino que estaba muy atento al chat, ¿no? Obviamente, el chat del Destape no puede considerarse, más allá del chiste que hacemos los martes, una encuesta nacional, pero claramente expresa algo, ¿no? ¿Expresa la interna del Frente de Todos? Y bueno, exactamente. Escuchamos en las últimas semanas a algunos dirigentes de nuestro espacio, que quiero señalar una cosa, para mí es importante que integren nuestro espacio y me gustaría que eso siga sucediendo. Dicho esto, diciendo que no tenemos que exhibir las diferencias, que lo tiene que resolver la política, entendiendo que la política son solamente los dirigentes, y que tenemos que llegar con un candidato único y evitar las PASO. El viernes se publicaron los datos de inflación correspondientes a abril, 8,4. La verdad que si yo fuese ministro de Economía tampoco querría PASO con esos números, eso es evidente, ¿no es cierto? Es algo que se cae de Maduro. Y a nosotros nos parece que las PASO son una herramienta para poner en discusión esto. Incluso te digo, si Cristina llegara a ser candidata y a alguno le quisiera competir, no me parecería mal, digamos. No tengo duda que nadie lo va a querer hacer porque perdería, digamos, magnitudes inconmensurable, ¿no es cierto? Pero nos parece que es una buena herramienta. Ahora, nosotros queremos en agosto votar un compañero peronista, kirchnerista, que responda a la conducción de Cristina, que represente aquello por lo cual nosotros durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina y en los gobiernos de Perón nos sumamos a la militancia política creyendo en que esta patria puede ser justa, libre y soberana. No es, digamos... Tan loco, realmente. No es tan loco y no es verdad que tengamos que resignarnos, Roberto, y yo te escucho a vos prácticamente todos los días y me parece que eso es algo compartido. Es mentira que no se puede. Para señalar, digo, también hay que cortar con la dirigencia que señala los motivos por los cuales no podemos. Para señalar por qué no podemos, ya hay partidos políticos en la Argentina y los peronistas no hacemos eso. Incluso hacemos aquello que no se puede, porque lo que hizo Perón no se podía hacer y lo que hizo Néstor Kirchner no se podía hacer y sin embargo se hizo. ¿Cómo? Con audacia, con autoridad política y con una construcción que tenga la posibilidad de dar esa disputa. Entonces, cuando nosotros cantamos Cristina Presidenta, obviamente...
tiene una dimensión que tiene que ver con su candidatura a presidenta. Creo que nosotros ya manifestamos esa voluntad y es una decisión que tomará la compañera, supongo que en las próximas semanas. No mucho más. Ahora, en caso de que diga que no, o que no sea candidata, como ya ha manifestado en algunas oportunidades, creo que eso es algo que está abierto, nosotros seguimos insistiendo con su centralidad. Dentro del Frente de Todos, sea presidenta o no sea presidenta, porque muchos quieren los votos de Cristina, pero no quieren llevar adelante las políticas por las cuales Cristina tiene esos votos. Y nosotros, la verdad, lo que más nos convoca es la construcción de una patria justa, de un pueblo feliz, y para eso hay que pelearse con algunos sectores, es así, pelearse en términos democráticos, pacíficos, no estamos planteando ninguna locura, porque también nos estigmatizan con eso como que la conflictividad política solo puede darse de manera violenta, porque nos analizan con la lupa como si fuéramos ellos. Y la verdad que no. Y eso es algo que los peronistas tenemos a nuestro favor. Cuando damos estas batallas lo hacemos de manera democrática. Se puede ganar, como se ganó la CFJP, se puede perder, como se perdió la 125, pero siempre tratando de avanzar y no de señalar los impedimentos. Eso es insoportable. Banco eso que digo. Banco eso que digo y creo que, bueno, sí, es... Además es trasladable también a lo que estamos intentando localmente, digamos, que es no estar ya desde abril resignando la identidad política que, bueno, en mi corta experiencia de vida transformó la Argentina y sigue siendo el foco de esperanza, incluso en un momento difícil como este. Pedro, a veces en las básicas lo plantea en estos términos, que es que no sé en qué momento, pero evidentemente pasó que en vez de pensar de que el que gana encabeza y el que pierde acompaña, se invirtió esa lógica y los que tienen los votos tienen que acompañar y los que no lo tienen tienen que encabezar. El que pierde conduce y el que gana acompaña. Exacto. Entonces digo, bueno, vamos a pelear desde la nuestra, al menos en esta etapa y sobre todo y obviamente esperando para, en octubre, en unidad total, entendiendo lo que está en juego y defendiendo esto que construimos, imaginándonos obviamente algo mejor, pero por ahora, creo que no podemos resignarnos a entender y reconocer esos matices, y eso es lo que, bueno, lo que de hecho nos invitó a hacer en la Ciudad de Buenos Aires Juan Grabois, dirigente del espacio político al que pertenezco, que lo está haciendo él mismo a nivel nacional y al cual obviamente acompaño en esa búsqueda. Juan lo dijo claramente, ¿no? Estuvo hace poco en Fiorito con Guado y dijo, yo soy candidato. Si mi hermano Guado decide ser candidato, nos vamos a poner de acuerdo en 5 minutos. Y nosotros en la ciudad decimos lo mismo, la verdad. Hoy nosotros decidimos dar este paso al frente y manifestar la voluntad. Insisto con esto, no es en términos personales. Creemos verdaderamente que esto es lo que necesita nuestro espacio político. Y también creo que lo necesitamos a nivel nacional. Sobre todo, Roberto, porque hay que discutir qué fue lo que pasó estos años. ¿Cómo nos ponemos? ¿Qué vamos a decir? ¿Todos que estuvo todo bien o todos que estuvo todo mal? La verdad que no, porque sí. Hay matices y esos matices hay que poder representarlos. Y efectivamente, nosotros fuimos a la PASO en la provincia en el 2015 y no fue mal. Pero, y esto se olvida, en el 2011 también fuimos a la PASO en la provincia. Fue Scioli contra Ishi. Sacó creo que 98 Scioli y 2 puntos Ishi, pero hubo PASO. Digo, claro. Que también nos narran y nosotros compramos esa narrativa. No, el peronismo no puede ir a las PASO. No es verdad. Ese año no solo hubo PASO entre Scioli y Ishi, también tenías a Sabatella por afuera, pero con la misma candidatura presidencial de Cristina, con lo cual no era una PASO, pero una colectora, casi una colectora. Claro. Sí. Pedro, Ofelia, muchas gracias. Ustedes saben que estoy muy contento de lo que están haciendo. Gracias. Te aplaudí de pie el otro día. Me paré yo le aplaudía. Porque me subleva la resignación. Me parece que hoy tenemos un pueblo poco rebelde. A mí me encanta ver la Champs-Élysées incendiada. Y yo sueño que es la 9 de julio. Y la verdad que los franceses, sí. Me gustaría ver a los despojados, a los maltratados, un poco más enojados, por lo menos con un poco más de rebeldía. Ustedes lo hacen con mucho cuidado, con mucha educación, con tonos amables, pero dicen cosas absolutamente disruptivas. Y el día que se muera la última voz de la rebeldía, entonces estamos resignados a este conservadurismo, a este statu quo que lamentablemente se sostuvo con un gobierno peronista. Así que... deja gente afuera realmente. Así es.
Así es. Así que bueno, muchas gracias por haber venido por acá. Muchas Gracias. gracias. No sé cómo estuvo Debutamos acá. No, bueno, No sé cómo- ya sabes, Pedro. No sé cómo estuvo el Pedro y chat, pero- Ofelia. Decíselo. Los decíselo. aman profundamente, gente desesperada diciendo, es la primera vez que me gustaría vivir en Capital. Gente que por supuesto no vive en Wow. Capital. Me gustaría vivir en Capital para Eso es votarlos bastante, a ustedes, gente. que es un montón, sabiendo que somos los porteños bastante denostados, ¿no? Sí, claro, por el claro. resto de las provincias. Y lo bien que hacen también. Y lo bien que hacen. Pero bueno, es evidente que están despertando un entusiasmo que habíamos dejado de tener también en este distrito. Y me parece que es por ahí, ¿eh? A nosotros nos interesa despertar ese entusiasmo y no el entusiasmo de, qué sé yo, consultores, encuestadoras o canales de televisión. Igual los nuestros tampoco es que generan tanto, si no ganamos nunca. Bueno, Vamos. Ya nos vamos. Ya llega Adrián Murano con mucha data, con mucho análisis. Me estaba ahí mensajeando algunas de las cosas que tiene para contarles. Así que una tandita, 2 minutos y llega Adrián. Chau.